Durante la mayor parte de su historia, la Iglesia cristiana ha tenido una conciencia social. Podríamos decir que esta conciencia social se manifiesta en el mismo ministerio de Jesucristo. En Mateo 9:36 dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice que al ver las multitudes, que él tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En el libro de Hechos también habla de esta conciencia social que existía entre los hermanos. Dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Vemos el testimonio de conciencia social en la antigua iglesia. Tal vez se acuerdan de las plagas que ocurrieron en el año 165 y 251. Y durante estas plagas, millones y millones de personas murieron. Pero el presbítero Dionisio dio testimonio de la obra social de los cristianos. Y él escribió: la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, nunca salvándose a sí mismos y pensando solo en los demás. Sin preocuparse por el peligro, se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo todas sus necesidades y ministrándolos en Cristo. Y con ellos partieron serenamente felices, porque fueron ellos también infectados por la enfermedad, atrayendo sobre sí mismos la enfermedad de sus vecinos y aceptando alegremente sus dolores. Luego, durante los avivamientos que ocurrieron en el siglo XVII y el siglo XVIII en los Estados Unidos y en Europa, vemos que también este avivamiento trajo un despertar en lo que era la conciencia social. El teólogo inglés John Stott da el ejemplo de la gran transformación que ocurrió en el siglo XIX en Inglaterra. Él escribe así: se abolieron la esclavitud y el tráfico de esclavos, se humanizó el sistema carcelario, se mejoraron las condiciones de trabajo en las fábricas y minas, la educación llegó a estar al alcance de los pobres. Y él comenta cómo pues se originó ese movimiento hacia la humanización, esa pasión por la justicia social y esa sensibilidad a las injusticias humanas. Existe solo una respuesta que se ajusta a la inconmovible verdad histórica. Se derivó de una nueva conciencia social. Y si bien, como se admite, esta conciencia social tuvo diversas causas, su principal fuente y sustento fue el avivamiento evangélico del cristianismo práctico y vital. Un avivamiento que reveló los postulados centrales de la ética del Nuevo Testamento. Hizo realidad la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres. Destacó la prioridad de la persona por encima de las posesiones y guió el corazón, el alma y la mente hacia el establecimiento del reino de justicia en la tierra.
Pero en el siglo XX, algo sucedió entre los cristianos evangélicos en los Estados Unidos. Según Stott, en algún momento dado, durante los primeros 30 años de este siglo, y particularmente durante la década que siguió a la Segunda Guerra Mundial, se produjo un cambio de rumbo radical que algunos han denominado el abandono de la conciencia social. Sobre todo, lo que ocurrió fue una reacción al liberalismo teológico y lo que han denominado el evangelio social. En los años 30, varios teólogos liberales presentaron una nueva visión del cristianismo. Y en esta nueva visión, la salvación dejó de ser algo personal y se volvió algo comunal. Algunos decían que el reino de Dios es la transfiguración cristiana del orden social. Dentro de este pensamiento liberal también había una inclinación hacia el socialismo y una crítica del capitalismo. Y finalmente, con este nuevo evangelio del reino, se cambió lo que era el significado espiritual del evangelio. Algunos decían que el reino de Dios no se trata de hacer que las personas lleguen al cielo, sino de transformar la vida sobre la tierra hasta lograr la armonía celestial. Entonces, los evangélicos rechazaron este mensaje, esta teología liberal. Ellos seguían insistiendo que la salvación es personal. La salvación viene por fe en Jesucristo y el reino de Dios se vuelve una realidad únicamente para las personas que rinden al señorío de Jesucristo. También lo que estaba pasando es que durante el siglo XX, al ver la opresión de las iglesias que ocurría en los países comunistas, los evangélicos rechazaron por completo cualquier ideología relacionada con el socialismo. Y finalmente, los evangélicos seguían insistiendo que no deberíamos perder nuestra visión escatológica. Cristo viene pronto y la prioridad principal es la salvación de las almas y no la transformación de la sociedad. Con todos los problemas que ocurrieron durante el siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las guerras en Corea y en Vietnam, la amenaza de la destrucción global nuclear, los evangélicos perdieron su confianza en la humanidad y la iglesia perdió fe en la posibilidad de que la sociedad realmente podría reformarse. Las iglesias perdieron su conciencia social y optaron por un enfoque mayormente espiritual. En los Estados Unidos, el resultado fue una iglesia prácticamente desconectada de la sociedad, una comunidad un poco aislada. Ahora, durante las últimas décadas del siglo XX, algo parecido empezó a ocurrir aquí en América Latina. Algunos teólogos liberales trataron de dar una nueva vida a lo que había sido la teología liberal presentada en los Estados Unidos en Europa. En las últimas décadas del siglo XX, algunos también aquí hablaron de una salvación comunal, una transfiguración del orden social. Hemos observado en estas teologías una inclinación hacia el socialismo y también un abandono de la visión escatológica y mayor énfasis en lo que es la vida actual en la sociedad de hoy.
Pero todos sabemos que estas propuestas mayormente han sido rechazadas por las iglesias en América Latina. Yo he escuchado a un comentarista decir que en vez de la teología de liberación, el pueblo optó por el Espíritu Santo. Y debido a este enfoque espiritual, este hambre espiritual, la iglesia en América Latina ha experimentado un crecimiento espectacular durante el último siglo. De unos 50,000 evangélicos que éramos al comienzo del siglo XX, ahora hemos llegado a pasar los 65 millones. Y este crecimiento se debe a la predicación del evangelio clásico. La muerte redentora de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, el llamado al arrepentimiento y fe. Pero en este momento, algo está pasando en América Latina que nos hace reflexionar. Hemos tenido mucho éxito en la predicación de la palabra. Nuestras iglesias han crecido, pero muchas personas entre nosotros nos hemos dado cuenta que la iglesia en América Latina carece de una visión social. Y ahora que nuestras sociedades están pasando por tiempos de crisis, parece que las iglesias no están muy bien capacitadas para responder. El año 2019 sirvió como un despertar para muchos evangélicos en esta región. La situación en Venezuela se volvió peor. Las Naciones Unidas calcula que más de 4 millones de personas han huido del país. Aquí en Ecuador hubo un paro en el mes de octubre. Las vías de transporte fueron bloqueadas, cerraron las escuelas, muchos negocios cerraron, habían conflictos y manifestaciones en diferentes lugares. Y la realidad es que la gente tenía temor. Situaciones semejantes han ocurrido en Bolivia, en Colombia y en Chile. Y ahora, en este momento que estamos dando inicio a este curso de teología social, también estamos en medio de una crisis, la crisis del coronavirus. Antes de que termine esta crisis, millones de personas se habrán infectado. Un mínimo de 100,000 personas habrán muerto. Millones y millones de personas habrán perdido sus trabajos y el mundo entero estará enfrentando una crisis económica. Aparte de las pérdidas familiares, el impacto económico podrá tener consecuencias muy graves. Hambre, delincuencia y todos los problemas residuales de la pobreza, como drogadicción, alcoholismo, abuso físico, abuso sexual. Ahora, más que nunca, la iglesia tiene que encontrar su voz. La presuposición teológica de este curso es que la iglesia es una comunidad integrada a la sociedad, con un llamado trascendente. Somos miembros de nuestras comunidades. Afirmamos la solidaridad con nuestro prójimo y al mismo tiempo somos agentes de transformación, sustentados en la justicia y el amor. Es urgente que entendamos las problemáticas sociales, políticas y económicas actuales desde análisis más sistémicos y estructurales porque tenemos una misión holística en este mundo. Sin abandonar los fundamentos de nuestra fe, el Evangelio de Jesucristo, tenemos que recuperar nuestra conciencia social. El mundo nos necesita y el mundo nos espera. Gracias por tu participación en este curso.